Les preguntaba que cómo estaban. Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Y en qué nos habíamos quedado? En Hebreos 10, Vamos a empezar Hebreos 10. Vamos a empezarlo, ¿verdad? sí, Está bien. Pues vamos a empezar. Bendito Padre, gracias por otro día en permitirnos reunirnos nuevamente, y sé que todo es gracias a ti. El hecho de que nos hayas cuidado durante toda esta semana es prueba de tu amor, y estamos agradecidos, Señor, contigo de que pues estés en medio de nosotros, que haya la disposición también de dejar esto en tus manos, y que seas tú quien nos guíe, nos enseñe y nos revele los secretos que tienes tú guardado para los simples. Así te pareció a ti bien hacerlo. Bendito Dios, gracias, precioso Cristo, por la sangre derramada por nuestros pecados, que nos has dado vida, nos has permitido a través de esa sangre poder acercarnos a ti y conocerte más, el propósito y la razón por la cual estamos, pues tú lo vas a ir analizando de cada uno de nosotros, pero que sea por amor, Señor. Yo te soy sincero, llegué a tus pies por miedo, y ese miedo lo transformaste en amor, y yo sé que pueden ser diferentes razones las cuales nos tengan aquí, pero a lo que tenemos que llegar es al amor, Señor, que es lo que prevalece por siempre. Gracias, bendito Dios, gracias Espíritu Santo, para que seas tú quien nos enseñe y nos revele en todos los lugares en donde estamos, porque en apariencia estamos dispersos, pero en espíritus unidos para glorificar un solo nombre, el de Cristo. Bendito Dios, amén. 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 Habíamos visto Hebreos, le echaron una leidita, ya no lo leyeron más. Lo oí en la grabación. Y se les hizo más claro, igual de complicado, más entendible. Sí. ¿No hay dudas? No. Porque No. eso es como las matemáticas, si no se entienden las bases, ya cuando estemos viendo cálculo diferencial integral, ya no me regreso. Bueno, habíamos visto el sacrificio de Cristo que quita el pecado, y vamos a seguir sobre esa misma tónica en el 10. ¿Ok? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro estaba escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último.
En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios para que nunca, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Dudas? Está muy sencillo, ¿no? No. Ya con lo que habíamos leído un poquito más, ¿no? Sí. Recordemos algo. La religión que predomina hoy en día, ¿cuál es? Los católicos. Los católicos. Son mayoría, podríamos llamarlo así. Y ojo, entre comillas, si yo hago un censo entre la población mexicana y les pregunto qué religión, pues la mayoría me va a decir que católicos. Pero la pregunta es cuántos de esos que se dicen católicos llevan su religión tal y como debe ser, o más bien como la dicta el Vaticano. ¿El 20%? No. O sea, muy poca gente. A lo mejor, no sé, por conveniencia, por costumbre, pueden ser diferentes razones. La religión que prevalecía en la época de Jesús, y pues obviamente mucho antes de él, ¿cuál era? El judaísmo. El judaísmo. Esta religión, como tal, tenía, pues por decreto de Dios, guardar la ley, o sea que eran los 10 mandamientos, y aparte de eso, habían escribas, habían fariseos, había gente que se inventaba incluso hasta más normas y reglas como para pensar que, bueno, sí, en efecto, como que estaban más santificados, más entregados. El asunto es que a través de seguir esas reglas al pie de la letra, entre comillas, por agradar a Dios, lo que realmente buscaban eran agradar a la gente, o que la gente los viera qué tan devotos, qué tan buenos, qué tan obedientes eran. No tanto el asunto de ofrecer las cosas a Dios. A lo mejor ese fue en un principio, pero esa intención pues desapareció con el tiempo. Como parte de esa ley existían los sacrificios. ¿Se acuerdan por qué existían los sacrificios? Sí, para lavar Para los quitar, pecados. ¿Para qué? para quitar los pecados. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué quitaban los pecados? Era un mandato de Dios, ¿no? Pero ¿por qué esa sangre quita pecado?
que la sangre era la moneda que pide Dios para él. O sea, vamos a llamarlo así como es la paga del pecado. O sea, ese es la forma en como que hay que pagar pues lo malo que ha hecho uno. Entonces, teniendo ese entendido a lo que hacían, ¿qué viene siendo el sacrificio de Cristo? ¿Se asemejaría al sacrificio de un buey? ¿O de un cabrito? ¿O de una tórtola? Es un acto muy grande al lado de esos. O sea, no hay comparación. No hay Es comparación. como... ¿Qué será bueno? No sé. Yo voy a comer barbacoa con ustedes y les pago con una casa. O sea, y me dan mi cambio, por favor. O sea, es como exagerado el asunto. Obviamente aquí Sí. no cabe la comparación. Esta sangre preciosa de Jesucristo era sublime. Y aquí lo que se trata o lo que nos están explicando es que así como, bueno, la lógica es si el pecado, más bien si los sacrificios de los animales sirvieran, pues entonces ya se habrían acabado, ¿me explico? O sea, nada más a lo mejor mato un buey y ya, o sea, ese buey pagó por todo. Pero la realidad es que no, se necesitaban seguir haciendo y haciendo y haciendo de continuo. Volvamos a leer con esta mentalidad. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta frase, o sea, digamos, este párrafo, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, los sacrificios, el tabernáculo, la lámpara de aceite, los panes sin levadura, ¿qué más? El arca, todo eso era representación de las cosas celestiales. Dios se ha encargado de irnos mostrando el caminito, o sea, las cosas como debemos irlas haciendo, o sea, cómo encaminarlos. Entonces, Dios primeramente nos enseñó que la paga del pecado es sangre. Entonces, ¿cómo nos enseña eso? Pues a través del pecado y que hay que ofrecer animales, etcétera, etcétera. Eso es sombra, o sea, apenas es como ver de noche de las cosas que han de ser por venir. Dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley nunca va a ser perfectos a los que se acerquen a ella. ¿Yo ahorita me puedo hacer judío? No. Sí. Primeramente necesitaría buscar a alguien que estuviera involucrado en eso y seguramente habría reglas para aceptar gente, que sería yo, un gentil dentro de eso. Obviamente me tendría que circuncidar, me tendría que apegar a esas reglas y estaría obviamente renunciando a pues a lo que Jesucristo hizo por mí, porque yo quiero seguir esa ley. ¿Sí me voy explicando? Sí. O sea, van como dos caminitos. O escojo el camino de la ley, o escojo el camino de misericordia de Jesucristo. Dice el 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse. O sea, si fueran buenos o sea, si llegáramos a la perfección a través de los sacrificios, pues dejarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es un salmo. Lo pueden checar en el 46. Sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, Dios, eso... Si me voy de rodillas para la villa, ¿qué? No pasa nada. Si le prendo 3 veladoras, ¿qué? Tampoco pasa nada. Tampoco. Pues él Dios es luz, o sea, no necesita lucecitas. Mas me preparaste cuerpo, o sea, el de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, el mismo Cristo, entregarse por todos nosotros. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Aquí viene la explicación, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, y entre paréntesis dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. O sea, habría que quitar los sacrificios para que se estableciera Cristo y su sacrificio. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sí? ¿Sí captan lo importante que es esto? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, o sea, remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Es necesario que yo siga haciendo dieta si estoy flaco? No. Pues ya, ¿no? Lo logré. No. Entonces ya se acabó la dieta. ¿O será necesario, qué será? ¿Seguir pagando tenencias si no tengo coche? No. En este gobierno sí. Dice, donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado, o sea, no hay caso. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Va de nuevo. Así que hermanos, en el 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que les había platicado del tabernáculo? Los sacerdotes que ofrecían sacrificios todos los días, el sumo sacerdote era el único que tenía el chance de entrar al lugar santísimo. Una vez al año. Y antes de entrar tenía que haber hecho un sacrificio por él, por sus pecados. Y entonces podía entrar. Pero ahora con Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote,
tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, a través de ese sacrificio podemos entrar. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? ¿O no? Sí. 23. Mantengámonos con agua pura viene siendo el bautismo. El bautismo, así es. Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Sí saben qué es fluctuar? ¿Han oído hablar de cuando la bolsa fluctúa? Que sube, baja, baja, sube. Como cuando ciertas personas están de buen humor y al siguiente de malo, bueno, malo, malo, bueno, y no sabe uno ni qué esperar de ellos. Que cuando hay veces que creo y después ya no creo porque tengo broncas, entonces ya no creo, sí creo, no creo, entonces sí te creo, Señor, pero ya no te creo. Eso es fluctuar. Por eso nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea, tenemos una profesión. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, siempre, pues no sé, a lo mejor hablando entre nosotros, siempre sea ese animarnos a hacer lo correcto. Dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Que levante la mano quien se congrega. Nada más. Bien. Armando no. Armando, ¿los demás no nos congregamos? Todavía no. Fidel. Fidel no. Ay, Fidel, de Todavía veras. no. Yo tampoco. Todavía Ojo, no. vamos a aclarar. Vamos a aclarar qué es congregarse. Si van a Mateo 18:20, por favor. No, ya no es cierto. Ahí en la página, ahí. En la página, ¿Ya? 20, en la 710. Sí, ¿Qué dice? porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿qué es una congregación? ¿Es una iglesia? ¿Es un salón de fiestas? No, ¿Es una sala? no, ¿Es un salón de escuela? Recordemos que somos nosotros. Somos iglesia. iglesia, Y aquí dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? congregándonos. Entonces, ¿nos congregamos o no nos congregamos? Sí, O sea, ahí la palabra es clara. Bien podríamos estar en una iglesia, o como mucha gente le llama congregación, pero realmente no estar en su nombre. Mis intenciones a lo mejor pueden ser otras, mis pensamientos pueden ser otros.
Nosotros estamos aquí reunidos con un solo propósito. ¿Y qué creen? Que Dios está en medio de nosotros. En Nayarit, en el distrito, en Tlalpan, en La Viga, en Cuautitlán Izcalli, no sé, en N cantidad de lugares. O sea, no necesariamente tenemos que casarnos con esa estructura de tengo que ir a tal lado, tengo que hacer entonces y nunca faltar, porque aquí, bueno, lo que dice, no dejando de congregarse o de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando no nos reunimos en esto, Daniel, ¿cómo? falta la conmemoración que mandó Jesucristo. ¿Qué falta la Santa Cena? La Santa Cena, ¿pero cómo? Dice que faltaría. Pues sí, porque nos mandó que lo conmemoráramos. Pero entonces si no lo Jesucristo, conmemoramos, entonces no nos congregamos. pues falta, O sea, estaríamos incompletos. pues no sé. No necesariamente. Porque entonces para otras personas haría falta que alabáramos. O sea, me refiero con un grupo musical, con coristas. No, pero eso no lo dice, eso era en el antiguo. Sí, también lo dice. Que cantemos salmos al Señor. O sea, eso también está en el Nuevo Testamento. En el antiguo sí, pero en el nuevo no. También, al ratito lo buscamos, no se preocupe. O sea, nuestro saludo debe ser con cánticos, con alabanzas, o sea, ese debe ser nuestro mover. Pero a eso voy, o sea, estamos hablando de estructuras, y esas se vuelven estructuras de hombre. Aquí la estructura que Dios estableció es la de Dios. Así como los judaizantes o los judíos querían que los nuevos creyentes se circuncidaran, porque entonces pensaban que entonces ya no estaban completos. Ese es un gran problema actualmente en la iglesia, pensar que alguien no está haciendo las cosas de Dios porque según el criterio de algunos no los cubre. O sea, no necesariamente tiene que ser así. Es que la circuncisión ahora ya es de espíritu, no es de carne. Exacto, pero cuando empezó el evangelio, los nuevos creyentes, judíos nuevos creyentes, querían que los gentiles también se circuncidaran. Y entonces por eso vino Pablo a explicarles que bueno, no era necesario. Más que se abstuvieran de muertos, que diga de ahogado, de sangre y de fornicación. O sea, son las únicas ordenanzas directas que nos da con respecto a lo que hacían en el Antiguo Testamento. Oye, Daniel, pero en el Nuevo Testamento dice que la iglesia primitiva se congregaban cada primer día de la semana para celebrar la Cena del Señor. Esa iglesia, o sea, pero no necesariamente todas las iglesias funcionan así. O cómo tomar esa parte donde Jesús dice que uno tome la Santa Cena en conmemoración de él. Entonces, ¿Cómo asumimos ese versículo, digamos? De congregarnos, entonces, por ejemplo, los sábados, tendríamos que guardar los sábados, tendríamos que ayunar, o sea, más bien hacer ayuno, lavamiento de manos, hombres cortar a la mejor túnica, mujeres velos, ¿me explico? O sea, no es que yo quiera denostar la estructura de la iglesia. O sea, si ustedes asisten a una iglesia bautista, van a notar a lo mejor diferencias a la iglesia que ustedes acuden. Si vamos a una iglesia evangélica, van a notar cosas diferentes que ocurren en su iglesia. Si vamos a una iglesia pentecostal, van a notar cosas totalmente diferentes. Y así, o sea, cada iglesia se va estructurando según su orden, según su idea, según su idiosincrasia. A lo que yo voy con esto es que o sea, el asunto aquí no es como legalizar el asunto de decir, como él no se reúne en una iglesia establecida, de tal y cual forma, entonces no se congrega, eso no es congregación. O sea, aquí nos está enseñando Dios que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está en medio de nosotros, así como está reunido en medio
de una congregación o una iglesia establecida. ¿Me explico? O sea, no estoy diciendo que una cosa está mal y lo mío está bien, sino que lo uno no le quita lo otro. A eso me refiero. Dentro de la... ¿Qué había preguntado? Entonces la Santa Cena no es una ordenanza de Jesucristo. La Santa Cena sí es una ordenanza. No se establece ni horarios, ni fechas, ni tiempos, pero hay que hacerla en algún momento. O sea, si así lo dispone Dios. O sea, lo que hay que evitar como a toda costa es llegar al asunto casi de ir a casi a comulgar. Vamos a misa y nada más uno abre la boca y pum, cierra y entonces ya me sentí. Esto de la Santa Cena es importante, es especial y hay que darle su tiempo, su lugar y su espacio. No es que si no lo hago cada domingo, entonces no es así. Hay iglesias que lo hacen cada mes, hay iglesias que lo hacen cada año. Y no estoy diciendo que estén mal, ¿me explico? No se establece un reglamento al respecto. ¿Más o menos? Sí. No, ¿No? no. ¿Quién dijo? ¿Quién tiene dudas? Lo que pasa es que también Daniel nos ha explicado que Dios es un Dios de orden, entonces ahí cuál es el orden, o sea, cómo pensamos. Y yo no estoy diciendo que lo que dice Daniel esté mal, pero pues también pienso esa parte de que él es un Dios. Entonces, si cada iglesia hace la cena en diferentes momentos y a las entonces, ¿cuál es lo que debemos hacer? O sea, lo que nos manda Dios también, esa parte también la podemos trabajar nosotros, pero entonces, ¿qué hacemos, Daniel? Porque también esa parte dices ahorita que ir y abrir la boca y ir a hacerla como lo hacíamos como cuando éramos católicos, porque yo lo hacía, pues tampoco está, no creo que a Dios le guste. Ok, Dios es un Dios de orden. Me encanta esa frase, porque por lo general quien la ocupa quiere establecer su orden. Es claro, es su orden, no es mi orden. Por ejemplo, en este lugar, o más bien lo que estamos haciendo ahorita, estamos leyendo la palabra y creo que lo estamos haciendo con orden. O sea, no es que a ver, todos hablen y todos digan y todos opinen y entonces se hace de esto esto lleva un orden. O sea, hay quien lleva la batuta de esto, que en este caso me toca hacer a mí, y ustedes están aprendiendo esta palabra. Todo esto está expuesto al escudriño de la palabra, o sea, no es de lo que yo diga. Sí. ¿Me explico? Entonces, siempre va a ser los órdenes de Dios. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en mi iglesia, bueno, en la que yo acudía antes, todo era con orden. Un orden tal que no se rompía nada. 7 de la mañana, 6:45 de la mañana, oración de los líderes. 7 de la mañana, puntual, o sea, llegando a 7:00, inicio de la alabanza. La alabanza obviamente era con batería, guitarras, micrófonos, voces, o sea, sonaban gachos pero duros. O sea, una alabanza algunas veces bien, otras no tan bien, pero como tal, y eran media hora exacto de alabanza. Después anuncios, unos 10 minutitos. Después se le daba la introducción al conferencista. El conferencista tenía, digamos que un tiempo para exponer de 1 hora a 1 hora y media. Entonces él podía escoger entre ese horario, pero jamás se podía pasar de esa hora. Terminaba eso, se hacía la invitación para que la gente recibiera a Cristo. Los que recibían a Cristo pasaban al frente, después los que recibían a Cristo pasaban a otra sala y después los que estábamos ahí nos quedábamos en la congregación
terminábamos alabando y a las 9:30 yo ya estaba en la calle. O sea, si me hablas de orden, la pregunta es, ¿eso es lo que quiere Dios? Pues así como lo planteas tú, no creo, ¿eh? O sea, no sé así. O sea, a eso me refiero. Cuando la gente dice es que Dios es un Dios de orden, por lo general es la gente quien quiere establecer su orden. O sea, no el orden de Dios. Las preguntas son sobre la cena y sobre congregarnos, o sea, yo entiendo todo ese protocolo que dijiste y que en todas las iglesias lo hacen. Nosotros en donde vamos pues es chiquita, somos alrededor de 70 personas y hay un protocolo, hay toda una logística, qué hora empieza, qué hora termina, qué hora se acaba. Pero me refiero a la parte de la cena y de ir a congregarnos, o sea, de la cena, yo te podría decir, yo no encuentro en la Biblia, o sea, a lo mejor puedo estar en un error, no he encontrado en la Biblia que tenga que ser cada domingo. Para empezar, el primer día de la semana, efectivamente, si es domingo. Ajá. ¿O sería el sábado? ¿Sería el domingo, no? ¿O es el lunes? Es el domingo. Lo que cabe recalcar es que dejamos la misericordia por seguir este tipo de rituales. Sí, Eso fue lo que Jesucristo atacó muchísimo con los fariseos. Les decía, ustedes diezman la menta, diezman el comino, pero son incapaces de ayudar a sus propios padres, diciendo que eso que tienen apartadito es para el diezmo, ¿no? Así, ay no, eso es del diezmo, eso es para el Señor. Pero se te está olvidando ayudar a tus padres. Entonces, ¿qué es lo correcto? No, pues la misericordia. O como cuando le reclamaban a Jesús que haya sanado en sábado, ¿no? O que sanaba en sábado, que era para ellos día de reposo. Decir, hipócritas, ustedes ayudan a sus animales, o sea, ustedes les dan de beber y de comer. O quién ve que uno de sus animalitos está atorado ahí y no le ayuda. O sea, a eso es lo que yo me refiero. No estoy diciendo que lo que está sucediendo actualmente en nuestras iglesias esté mal hecho. Eso ya dependerá y entregará cuentas quien los dirija. En este caso a mí me toca entregar cuentas de lo que yo estoy diciendo aquí. Yo lo que les estoy, o por ejemplo cuando ustedes, no, ustedes no participan porque no se han bautizado. Y sintieron feo, ¿no? Pero una cosa no exime a lo otro. O sea, ustedes a lo mejor sin bautismo tenían mayor misericordia que cualquier otro bautizado. O mayores intenciones o sea, no vamos en función de como ir reuniendo requisitos. Okay. O sea, eso es lo que yo quiero aquí como aclararles. Nosotros ahorita, en este caso, yo me refiero a Fidel, a la gente que está en Nayarit, que no encuentran, o sea, porque eso es lo que yo quiero pensar, no encuentran un lugar donde se predique de una manera la sana doctrina y que a lo mejor caigan en lazo de charlatanes o qué sé yo. Lo que estamos haciendo aquí es congregarnos. Porque estamos reunidos bajo un nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Me explico o no? Sí, Dani. No me retobe. ¿Estamos? Es que si no, ahorita me quedé pensando, podría ser como cuando todos los que venimos de un fondo católico, pues te dicen, tienes que ir a la casa de Dios. Entonces era ir físicamente a una iglesia donde nos hacían pensar que ahí estaba Dios, no en la casa de nosotros ni en otro lado, sino era ahí. Para hablar con Dios, pues prácticamente había que ir a la iglesia para encontrarlo. Y no estaría a lo mejor muy alejada esa parte aquí, nosotros pensar que congregarnos es ir a un lugar físicamente para que ahí nos veamos todos. Exacto. ¿No? Porque como dices, ahí donde a la congregación que tú ibas, pues eran miles, ¿no? No sé cuántos, pero eran miles. Nosotros aquí los domingos somos alrededor de 70, frecuentemente somos 40, 50. Entonces, no es una cuestión de número, porque lo que dice aquí la palabra es que donde hay dos o más congregados en nombre de Jesucristo, pues ahí
ahí está Él en medio de nosotros y lo que pretendemos es que Él esté en medio de nosotros, ¿no? Que es lo que está sucediendo en este momento. Ahorita, por ejemplo, aquí en la escuelita, nada más nos tocó a Armando y a mí estar juntitos. Laurita se quedó con las niñas en casa. ¿Y quién creen que está aquí en medio de nosotros? Cristo. Sí, Cristo. Y allá donde están en Tlalpan, ¿quién creen que está en medio de ustedes? Cristo también. Cristo. Y en Nayarit, ¿quién está? También ¿Me Cristo. explico? O sea, no vamos en función de una cuestión Numérico. exacto, numérica, física ni estructural, o sea, de como iglesia, como normalmente se le conoce a una iglesia. ¿Estamos? Sí, dale. Y entonces, aquí lo que dice es en el 23, mantengamos firmes sin fluctuar, porque aquí muchos empezamos a caer. Es que ya no me gustó esto, ya no me gustó aquello, no pasó como yo quería que pasara. Eso es fluctuar. Y el no congregarse, o sea, por ejemplo, no exponernos a la palabra, eso es a lo que nos lleva. O sea, cuando alguien de plano, o sea, yo me refiero ahí, cuando alguien me dice, yo no me congrego, es que no abre su Biblia para estudio, para compartir con las personas, ¿me explico? O sea, está totalmente aislado y difícilmente pues va a tener una relación personal con Dios. ¿Sí? Sí. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es pecar deliberadamente? Pecar con... Cuando ya conocemos los mandatos y pecamos. Por ejemplo, mi esposa o mi esposo me cachó siéndole infiel y me advirtió que a la otra me voy de la casa. O sea, ya estoy bajo advertencia, ya sé lo que puedo perder, o sea, me refiero a una familia, a mis hijos, a pues todo lo que se llama hogar, ¿no? Y a pesar de todo eso, pues me aviento. ¿Qué perdón pudiera recibir el tal que tal hace? Ahora estoy hablando de una situación meramente terrenal. Ahora vámonos a la cuestión espiritual.
Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ¿qué más hay que hacer? ¿Volver a pedir perdón? Solamente nos queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Así era antes. Con la ley en el Antiguo Testamento, si 2 o 3 daban testimonio, había cosas que eran realmente aberrantes, por ejemplo, como la zoofilia está penalizada en la Biblia. Si alguien veía a otra persona teniendo relaciones con animales, ¿qué creen que le pasaba a tal persona? Muerte. Iba a morir Muerte. por el testimonio de 2 o 3. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, quien peca deliberadamente estando aquí, pues es que nos vale gorro el cacahuate, el sacrificio hecho por Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué más nos puede esperar? Nada. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿A qué se refiere esto? Desde el 32. Traigan a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por lo general, quien pues toma este camino, le toca padecer. Y algo que nos podría evitar de pecar deliberadamente es recordar esos padecimientos que tuvimos por el Señor. Dice el 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo. ¿Se acuerdan del Coliseo Romano? Sí. Muchos eran ahí muertos, precisamente bastantes cristianos eran muertos en ese Coliseo, porque no querían declarar que César era Dios. Entonces, esto se convirtió en un espectáculo para muchos. O sea, el ser devorados por leones y demás, así fue. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mayor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. Esto es importante. Es la fe. Ajá, o sea, perder la confianza en alguien, imagínense el día que Laurita pierda la confianza en Armando. Pues, un caos. O que Armando pierda la confianza en Laurita. Es feo, ¿no? Dice, porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. O sea, esto no es así de, ya, yo quiero ver los resultados de... Es como la gente que paga el gimnasio en enero y en febrero ya quiere ver los cuadritos. Esto es de paciencia, de espera. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor en este caso. Sí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿o sí? No. Para atrás ni para tomar vuelo, dicen por ahí. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando tú contratas a un carpintero, por ejemplo,
no le pagas por adelantado. O sea, tú le finiquitas el... A Chirrión yo sí lo hago. Sí lo haces. Quedan mal. O sea, primero lo llevas tu carro al mecánico y te lo arregla y ya le pagas por sus servicios. O sea, nunca pagas por lo... No es lógico pagar por adelantado, ¿no? Los servicios. Porque si no te terminan el trabajo, ¿cómo vas a pagar? O sea, si no te cumplen, ¿cómo vas a pagar? Y con Dios es así, ¿no? Siempre la parte es que nosotros somos los que tenemos que actuar y por consecuencia vendrán las bendiciones de Dios, ¿no? O sea, no es que primero te vengan bendiciones y después ya por eso vas a creer. Si no, estaríamos bajo un término de conveniencia. Y de hecho, sí, o sea, pensar muchas veces así es por conveniencia. Como yo o sea, no sé si se percataron en la oración inicial, mi llegada a los pies de Cristo fue por miedo. No fue porque realmente le amara. O sea, realmente le tuve miedo. Y miedo de perderme. O sea, como que todo se centra en mí, ¿no? Yo me voy a perder y yo tenía miedo y yo. Con el pasar del tiempo, me voy percatando de la misericordia de Dios. Y ese miedo se convierte en amor. Estar en Él, no por lo que yo sé de lo que Él es capaz, o sea, yo sé el poderío que Él tiene. O sea, Él me puede mandar al infierno si Él quisiera. Así, o me puede matar en este instante si fuera su voluntad. O sea, eso no me cabe la menor duda. Pero la aproximación a Él es diferente, el enfoque es diferente. Muchos llegan por interés, porque les dijeron, no, a esos cristianos les va re bien. Algunos. Yo no conozco uno que les vaya re bien. Pero saben que como que hay lana, de alguna forma, o sea, no sé cómo, pero bueno. Y resulta que cuando ellos llegan, pues no hay lana. Y oh, gran decepción. O algunos llegan para ser sanados y no se sanan. ¿Qué les falta entonces? Amor y fe. Amor. Sí. Fe. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya hemos visto varias veces este caso, no sé si recuerdan, pero es muy interesante analizarlo por pasos. Dice, fe es la certeza. ¿Dónde estás? En el 11. ¿Qué es una certeza? Algo que está seguro. Por ejemplo, si yo le pregunto a Laurita, ¿Armando es masculino? Sí. ¿A poco? Pues yo podría dudarlo, ¿ok? Pero Laurita, Pero yo no. o sea, para ella es una certeza. O sea, no cabe la menor duda. Es algo donde la duda no cabe. Pues no. No hay cabida para eso. Entonces la fe es la certeza, o sea, donde no cabe la menor duda de lo que se espera. Vamos a pensar en lo que esperamos. Alguien entra a cirugía, ¿no? Por alguna razón, le van a extirpar algo, está enfermo de algo, no sé. Y entonces yo le oro al Señor. Señor, por favor, te pido por la salud de fulano de tal. Y bueno, que se salve, ¿no? Porque, híjole, si no se salva, ¿qué voy a hacer? Y ojalá se salve. O sea, como andar ahí en esa cuestión. Terrenal, al final. Sí. Porque no es su voluntad. Ah, voy para allá. Entonces, aquí no cabe la menor duda de lo que se espera. Yo espero que esa cirugía salga bien. ¿Ok? Y ahora, dice convicción. ¿Qué es convicción? Creértelo. Convencido. En lo que no se ve. Creerlo. Estar convencido. Tiene que ver con tus creencias, efectivamente. Con creerlo.
¿Qué será como convicción? ¿Ustedes tienen alguna convicción? Convicción. Que Jesucristo va a venir por no, va a haber la segunda llegada de él. Ok, esa podría ser una convicción. Pero no algo más palpable. Que por ejemplo, si yo pongo agua en el fuego, después de un rato empieza a hervir. ¿Sí? Sí. O sea, que no, tampoco cabe la menor duda de que así va a ser. La convicción de lo que no se ve. Es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Como definición. Como definición, certeza de lo que piensa o siente. Camila. Hay un convencimiento detrás de todo eso. Entonces volvamos a reunir esta definición. La fe es la certeza de lo que se espera, o sea, lo que Dios me dijo que yo voy a recibir, y la convicción de lo que no veo que voy a recibir. Si se fijan, acabo de utilizar una palabra importante. La certeza de lo que Dios me dijo que voy a recibir o esperar. Porque entonces volvamos al ejemplo de mito en el hospital. Si yo tengo una relación con Dios, Él me dice muchas cosas, Él va a ser claro cuando habla conmigo. A mí me puede haber dicho, Daniel, te vas a casar. Si me preguntan ahora, lo dudo todo, ¿no? No hay chamaca, no hay no le veo ni para dónde, ni a cómo, ni, o sea, casa, creo que es de lo primero que se busca, un lugarcito para estar. O sea, me explico, o sea, dentro de la parte terrenal me puedo poner a analizar todo ese tipo de cosas. Pero Dios me lo dijo. Entonces, ¿yo qué hago? Porque tengo la certeza de que así va a ser y la convicción de que llegará, o sea, porque no lo veo, o sea, en mis ojos humanos no es factible, o sea, no lo analizo. Miren qué dice Carla y mi tío, miren qué comentaron. ¿Algo comentaron de Tepic? Fidel. Fidel. Que si Dios le dijo es que sí, dice Carla que va a encontrar una más adelante. Que tenga fe. Yo tengo la fe que ustedes van a prosperar. Y no me refiero a cuestiones económicas. Yo sé que van a prosperar en el conocimiento de Dios. Eso tiene más valor que cualquier cuenta choncha en el banco. A lo mejor ahorita ustedes quieren la cuenta choncha en el banco. Pero vale más la sabiduría y el conocimiento en la palabra. ¿Me explico? Tengan fe en eso. 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién estuvo presente en la creación del universo? Que levante la mano. ¿No? ¿No estuvieron ahí en la inauguración? Primera fila. Entonces, ¿cómo sabemos que fue así? Por la fe. Por la fe. Ahora, si me pregunta un científico, no, bueno, la explosión de partículas y etcétera, pero él tampoco estuvo ahí para decirme que así fue. ¿Me explico?
O sea, ustedes prendanle al Discovery y se van a topar una serie de científicos que afirman que el universo se formó así, pero ninguno de ellos estuvo ahí para constatarlo. Sus pruebas ni siquiera se acercan a una prueba científica para decir que así es. Ellos, por ejemplo, analizan espectros de colores en el universo para decir que es tal o cual sustancia conocida en la Tierra, pero ninguno ha ido hasta allá para constatar lo que eso sea. ¿Me explico? ¿Quién tiene más fe, el científico o yo? De repente se requiere de más fe para creer las cosas que dicen los científicos que lo que nos dice Dios. Mucho ruido. No, Rana, ya vengo. Con razón. Se oye mucho ruido, Laura. Mucho ruido. Ya lo quité ya. Santa paz. ¿Sí vamos entendiendo esto? Sí. O sea, Lo último no escuchaba. les digo que, por ejemplo, muchos científicos afirman que, por ejemplo, ciertas estrellas se componen de cierto tipo de gases por las tonalidades de colores que les aparecen en el espectro. Entonces ellos asumen que porque tiene esa tonalidad debe ser, no sé, tal elemento químico. Pero ninguno de ellos ha estado allá para constatar que realmente sea ese elemento químico. ¿Me explico? Sí. Entonces mi pregunta es que de repente los científicos tienen más fe que yo para creer ese tipo de cosas. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ellos están ciertos que eso es así. Pues ellos manejan más la fe que lo que manejo yo. Aquí me dice que por fe, nosotros los cristianos entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que Dios dijo, sea el universo, y fue. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, ¿se acuerdan de Abel? Sí. ¿El hermano de quién? De Adán. ¿De quién? De Adán. No, Caín. era hermano de El hijo Caín, de Adán. hijo de Adán, exacto. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Se acuerdan de esa historia? Caín y Abel. Le ofreció su mejor oveja a Dios. Y Caín le ofreció de frutos, ajá, pero yo creo que Dios vio más fe en Abel, me imagino. ajá, por ahí se habla, bueno, digo, hay las teorías que de repente escucho yo en ciertas conferencias, es que efectivamente el sacrificio de Abel era un sacrificio animal, el sacrificio de Caín era un sacrificio vegetal. Lo que cabe denostar es que ambos sacrificios eran excelentes. Por ahí mucha gente dice que que Caín le ofreció de lo que le sobraba. Yo creo que agarró la mejor papaya, la mejor sandía, o sea, Jamaica se queda corta. O sea, bueno, digo, no toda Jamaica está muy padre, ¿no? Pero hay lugares que tienen buenas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice, 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. O sea, me está hablando que los dos eran excelentes, pero el de Abel era más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Precisamente, o sea, con fe, le ofreció con amor, por eso era más excelente. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella.
¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, ¿quién fue? No me acuerdo. Sigue martillando. Es un hijo de Noé. Ajá. O sea, él no murió, más bien no vio la muerte. O sea, fue llevado con Dios con todo y chanclas. Y antes de eso tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Estuvieron allí para verlo? No. No. Ok, nosotros lo creemos porque viene en la Biblia. Pero Enoc agradó a Dios por la fe. ¿Me explico? ¿O no? Sí. Luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí entendieron esto? No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? A mí me gusta mucho que los papás de Armando vengan porque siempre que vienen traen carnitas. Ellos no me caen bien. Lo que me caen bien son las carnitas. Eso cómo los Eso hace sí sentir. ¿Cómo los hace sentir? ¿O qué pensarían de alguien que opinara eso? Pues es deshonesto porque si alguien no me agrada, pues no quiero nada, ¿verdad? Exacto. Entonces, la fe se vuelve ese agrado a Dios porque le creemos por sobre todas las cosas, no porque nos da cosas. ¿Me explico? Sí. Entonces, si no hay fe, si yo no tengo fe en Dios, yo sé el ejemplo más claro de fe lo pueden ver en un niño. Ustedes a un niño díganle, vamos por helado, y se pone a brincolotear por todos lados, como si ya se estuviera comiendo su helado, ¿sí o no? Sí. O sea, porque tiene la certeza de que va a comer helado. A él no le cabe la menor duda. Y tiene la convicción, pues, de lo que no tiene en las manos ni en la boca, que es un heladote. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuánta gente cree que no existe Dios? ¿Y cuánta de esa gente va a la iglesia? Mucha también. Sí. Y aún estando en la iglesia no le creen. Les hacía la diferencia, o sea, yo creo que la población, si se le preguntan, la gran mayoría van a decir que creen en Dios. Si yo les cambio la pregunta, ¿le creen a Dios? Yo creo que es la minoría. O sea, si Dios les dice, ya no tomes. Ay, no, eso es mi subconsciente. Ay, es mi voz interna. ¿No? O sea, podemos encontrarle mil y un excusas. O es lo que comentabas en el capítulo anterior. Eso se vuelve ya como un requisito ir a la iglesia, pero en realidad no entiendes ni el fondo, ni le crees a Dios en absolutamente nada. Eso se vuelve como un ritual, ir los domingos a la iglesia y donde simplemente vas a cumplir un requisito, como a nosotros ha tocado, yo en lo personal, de repente preguntarle a las personas por qué se han casado, y en realidad nunca definen nada que tenga que ver con Dios, que fue el que instituyó el matrimonio, sino va más en función de la fiesta y del compromiso que tenían con la familia. O sea, se vuelve cualquier cosa menos lo más importante, ¿no? Y el estar bajo la cobertura de Dios. 7. Por la fe, Noé, ¿se acuerdan de Noé? Sí.
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se acuerdan de Noé? Sí. ¿Qué hizo? Hizo El un arca. arca. ¿Sabían que cuando él construyó el arca, en la tierra no llovía? No Ya llovía. tenía mucho. Los habitantes de la tierra no sabían lo que era lluvia, Y mucho le decían menos que un diluvio. estaba loco porque nunca habían visto llover. Ajá. O sea, ahora imagínense la fe de Noé, y no me refiero a la película si se atrevieron a verla. Por favor, saquen eso de su mente. No tiene nada que ver Russell Crowe ahí en esa película. O sea, Los tiene ángeles caídos hechos. que ver con la Biblia. O sea, si pueden evitarse ver eso, pues mejor. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Ahora mi pregunta es esta. ¿Por qué eso? No. Dios nos advirtió de una destrucción futura, ¿o no? Sí saben que este mundo va a ser trastornado de una manera que no nos imaginamos. Incluso el orden de los polos se va a cambiar. Y me refiero que a lo mejor el Ecuador va a quedar al sur y al norte. O sea, la Tierra va a girar. ¿Sabían que la luna va a perder su resplandor? Que habrá terremotos que van a acabar con una cuarta parte de la población mundial. Que la pestilencia va a ser insoportable, el hedor que va a estar aquí es insoportable. La muerte la van a buscar muchos y no la van a poder alcanzar. ¿Sí saben eso? No. ¿No sabían? Más o menos. Viene del Apocalipsis. Viene en el Apocalipsis, lo vamos a leer. Y de hecho Cristo nos los ha ido advirtiendo, ¿no? En su venida. Eso ya lo hemos leído. Eso sí lo hemos leído. Dios nos está advirtiendo acerca de las cosas que aún no se ven. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Y no es de Lo preocupación. único hay que prepararnos para su venida, ¿Y cómo? estar alerta. O sea, Velando eso. no me refiero a los locos estos que salen en los Estados Unidos que traen armas y se apertrechan en sus casas para el apocalipsis. No. A ver, esta parte es muy importante. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún él no veía. Nosotros estamos siendo advertidos de cosas que aún no vemos. Noé hizo un arca. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nada, o sea, casi, mientras viva yo, que se friegue el mundo. O sea, deberíamos estar predicando esto. Deberíamos estarle compartiendo a la gente que está a nuestro alrededor. Pero no. Ahora, y así no podemos agradar a Dios, desgraciadamente. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el 8, Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Sí. Papá de Isaac. Siendo El am- llamado, obedeció el amigo para de salir Dios. al... ¿Cómo? Digo, era el amigo de Dios. Ajá. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién de nosotros jala así? No. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, o sea, su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Ya era una viejecita de 90 años, imagínense, y dando a luz. Y no había cesáreas en aquella época. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, también hubo fe en ella. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, de la descendencia de Abraham llegó Isaac, de Isaac Jacob, Esaú, de ahí salieron las 12 tribus de Judá y ¡bum! Párenle de contar, o sea, innumerables. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Qué interesante, ¿no? Se murieron y no vieron la multitud de estrellas. ¿Me explico? Dios les prometió eso. Es como si a tus padres, Armando, Dios les promete que Camila, pues no sé, va a ser misionera, o sea, y uno lo cree, pero a lo mejor no lo ve, ¿no? O sea, pero lo creo porque así me lo dijo Dios. Y aunque yo me muera y a lo mejor Camila quedó jovencita y yo no vi eso, así me quedo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sí entendieron esto? Por ejemplo, a mí me dan mi casita del Infonavit, del 20x20, ¿no? Y la pagué con mucho esfuerzo. Realmente, ¿a cuántos años se va eso? A 25, 20, vamos a cerrarlo a 20 años. Mi casita del Infonavit. Y Dios me dice, regálala. No, señor, mi casita es la única. Pues está bien, quédate en tu casita. Quien siga a Dios realmente está buscando cosas mejores. No nada más una casita de Infonavit. Esto es obviamente un ejemplo muy burdo. Quien busca de Dios busca cosas mejores que las que vivió en su vida. ¿Me explico? O sea, vamos de lo menos hacia lo más. Bien, ahorita todos y cada uno de nosotros puede regresarse a donde estábamos. ¿Les gustaba su iglesia? Váyanse. O sea, ¿qué les impide? Nada, ¿no? Nada. Por eso les dices, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, o sea, una patria mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Se acuerdan de eso? Sí, cuando lo quería sacrificar a Isaac. Imagínense, después de 100 años de no tener nada, le llega el primogénito y Dios le dice, sacrifícamelo. Porque quería probar su corazón, si estaba en su hijo o seguía en Dios. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, el pensamiento de Abraham era, no digo que era sencillo para él, sino me refiero que era simple. Tenía tanta fe en Dios, en lo que le había dicho, que él sabía que si sacrificaba a su hijo,
Dios era poderoso para revivirlo o para darle otro. O sea, no era el problema, ¿me explico? Sí, él actuaba con mucha fe. Era la mentalidad que tenía Abraham al respecto. O sea, no dudaba en eso. Dios es poderoso para darme eso y más. No apegándose, ay no, mi hijito, ¿qué voy a hacer? Mi única casita, ¿qué voy a hacer? O sea, como si fuera lo único que tenemos. ¿Sí? Y así somos los humanos. Por eso si se fijan que este tipo de fe es la que agrada a Dios. Ojo, hay unos locos que se andan metiendo en los zoológicos con Biblia en mano, a la jaula de los leones y según que por fe no les va a pasar nada y terminan recibiendo unas tremendas mordidas y arañones que ni ellos ya se pueden aguantar. Esa es estupidez. Dios no les dijo que se metieran, ¿me explico? O sea, Dios no necesita andar dando espectáculos de gente que quiere probar a Dios. Cristo nos lo enseñó, ¿no? Que no hay que tentar a Dios. No hay que tentarlo. Eso es como tentarlo, ¿no? Sí. Meterme con los leones. O sea, ahorita yo me voy a poner todas mis joyas que no tengo, bueno. Y me voy a ir a Tepito así. Es buscarle. Porque Dios me protege exactamente. Y yo, no, bueno, no creo que hasta sin calzones salgo. Dice 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, o sea que fueran enterrados no en Egipto. 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Se acuerdan que Moisés nació en una época donde el pueblo de Israel era esclavo en Egipto? Y ese pueblo se estaba multiplicando más que conejos. Entonces, por edicto del faraón, se ordenó que todo primogénito fuera muerto. O sea, varón, perdón. Cuando nació Moisés, sus padres decidieron desacatar esa orden y escondieron al niño, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, tenía todo. Bien podía haberse quedado siendo egipcio. Pero no, decidió quedarse con su pueblo. Dice, escogiendo han de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Se acuerdan de esto? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Estos muros de Jericó es cuando ya llegan a la tierra prometida. Es el primer bastión que el pueblo de Israel se topa y era una muralla muy grande. Entonces Dios les da la orden de rodear Jericó por 7 días y el último día era rodearlos en silencio. Y el último día todos iban a gritar, todos iban a tocar la bocina y esos muros se cayeron. ¿Por qué? Por Científicamente sí hay quien lo comprueba. Hay un principio físico que cuando se igualan las ondas en magnitud
y en longitud se duplican, o sea, genera un efecto tipo terremoto. Por eso es cuando han visto que en la ópera hay unas señoras que cantan y rompen las copas. ¿Qué sucede ahí? El tono que da la copa y el tono que da la señora se igualan y por eso se rompe la copa. ¿Sí? Ajá. Eso sería un principio científico. Realmente no sé si sucedió así. Yo lo creo por fe. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer Rahab habitaba ahí en Jericó. Entonces cuando llegaron los espías, vieron el muro tototote. Entonces, los de la ciudad se enteraron que andaban espías en la ciudad y pues obviamente los querían matar. Esta ramera los escondió y les dijo, yo sé, he oído la fama de su Dios y sé que viene en contra de nuestro pueblo. Solamente les pido que cuando lleguen nos perdonen la vida a ella y a sus familiares. Y así fue. ¿Ok? Sí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nos fueran ellos perfeccionados, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos son conocidos como los grandes de la fe, y con justa razón, ¿no? Digo, no cualquiera se avienta esas aventuras con Dios. Por ejemplo, de Gedeón se habla de un muchacho pues bastante joven. Por ahí no sé, creo que erróneamente lo llaman cobarde, pero incluso el mismo ángel de Dios cuando se le aparece le llama esforzado y valiente. Y lo primero que hacen, ¿qué creen que es? Le destruye las imágenes al papá y al pueblo. Es como si yo me voy y han visto, o sea, ¿qué me pasaría a mí si yo me voy y destruyo una imagen de estas que ponen de la Santa Muerte o un San Judotas grandote? Me linchan si bien me va, ¿no? Bueno, eso fue de lo primerito que hizo. Y con todo Dios lo guardó. Después, bueno, derrota todo un ejército. Entonces, hay cosas que Dios va haciendo a través de la fe. Pero nosotros no estamos excluidos de creer así y de hacer las cosas así. ¿Me explico? O sea, todos tenemos la oportunidad de hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? ¿Claro?
Entonces, bueno, bastante sustancioso lo que leímos. Seguíamos analizando esa parte de lo que significa realmente la sangre de Cristo y su sacrificio. No es poca cosa. Sustituye precisamente todos los sacrificios que veníamos haciendo. Incluso para nosotros el guardar la vigilia en Semana Santa, no comer carne, representaba un sacrificio. Eso no sirve. O el ponerme corcholatas en las rodillas e irme de rodillas a la villa, tampoco sirve. Porque si eso sirviera, yo ya no, no tuviera memoria de pecado. Lo único que nos libra de todo eso es la sangre de Cristo. Vimos también el cuidado o la advertencia de pecar deliberadamente, porque entonces estaríamos menospreciando ese sacrificio. Es como si, pues sí, desgraciadamente pues se asemeja mucho de repente a los sacrificios, no sé, a lo mejor una madre que hace por su familia y la familia le vale gorro. Que bueno, no estamos para que nos celebren ni mucho menos. Querían hijos, ¿no? Ahora se aguantan. Pero va en función más de eso, de que cómo, qué más podemos hacer o con qué más nos podríamos disculpar si ya desechamos pues todo lo que realmente tenía valor. Y primordialmente esto, la fe. La fe es algo que va creciendo en nosotros. ¿Y cómo crece la fe? Pues poniéndola por obra. Yo no puedo ver cosas si yo no muevo un dedo. Parte de la fe que a mí me tocó con esto fue que cuando me dijeron que había una familia que tenía necesidad, o más bien estaba inquieta de escuchar la palabra de Dios, yo fui. El resultado es los que están aquí ahorita escuchando. Esa familia es la familia de Armando. Y si yo no hubiera sido atento a eso, a lo mejor pues otro agarra el lugar, ¿no? Pero qué padre, de verdad es muy agradable ser testigo de eso. Estar en primera fila y constatarlo. Las bondades que Dios hace a través de la obediencia. ¿Me explico? Ajá, sí. Necesitamos aquí aplicar esta fe. Que lo que Dios nos dice, de ahí no me muevo. ¿Estamos? Sí. Sí, Dani. Entonces vamos a parar hasta aquí. Continuaremos el próximo martes si Dios nos da vida. Y ¿qué más? Daniel, Dígame. Fidel. Ay, Manuel también tiene. ¿Qué dice pasó, Carla que Y luego tiene la Manuel. duda en el 40. Ajá. 11:40. 11:40. Sí, Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Eso? Sí. Ok. Dice, bueno, esto empieza desde el 39. Y todos estos, de los que leímos, Abraham, Noé, Todos los casos. todos, absolutamente todos los casos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos recibieron la orden de construir un arca. Recibieron la orden de salir de su tierra, de ir y conquistar, de hacer, de Sacrificar a su hijo. etcétera, etcétera. Nosotros tenemos otra fe. ¿Cuál es esa otra fe? De Cristo, ¿no? Creer en el unigénito. Creer en el Hijo de Dios.
poner nuestra fe allá, para que entonces seamos perfeccionados juntamente con ellos. Yo probablemente me muera, Cristo no venga. Digo, no sé, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Pero si yo analizo las cosas, no, bueno, faltarán unos 60 años, parece entonces, yo no sé si viva 60 años más, ¿me explico? Pero me voy a ir a la tumba con una convicción, así como se fue Abraham a la tumba con la convicción de que iba a ser su descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. A eso se refiere. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a ser juntamente perfeccionados, tanto ellos, esos héroes de la fe, como nosotros, por nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué no recibieron lo prometido? ¿A qué se refiere? Que no lo vieron, se murieron antes. Ah, Por ejemplo, Abraham le prometió que Dios, que su descendencia iba a ser tan grande tan grande como las estrellas, no se podrían contar. Entonces él muere y él ya no ve eso. O sea, Abraham ya no vio lo que hoy vemos, que hay judíos por todo el mundo y que son prósperos, o sea, muchas promesas que hay de Y por que medio. probablemente nosotros seamos descendencia de Abraham, no lo sabemos. ¿Sí? sí. Ya, Fidel. Manuel tenía una Sí. duda. Era la misma. Ah, ok. Hermanos tenían que ser. Bueno, entonces pues vamos a orar como empezamos. Bendito Dios, gracias por tu fidelidad al permitirnos terminar y entender cada vez un poco más de lo mucho que tú vas a hacer. Es un plan intrínseco, complicado, que por más que trato de verlo, pues no logro visualizarlo todo. Simplemente nos dejas ver lo que podemos manejar y te doy gracias porque esta palabra sé que pues en su tiempo cuesta trabajo entenderla, pero solamente, como yo te dije en un principio, tu Santo Espíritu es el que nos puede explicar y dar a entender las cosas. Fe fue lo que vimos el día de hoy y entender qué es eso. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y obviamente esperamos en Cristo Jesús con todo nuestro corazón, aunque nosotros entreguemos pues cuentas antes de tiempo, Señor. Yo sé que Él vendrá, estoy muy cierto, y cuando venga pues desgraciadamente será con juicio. Y para ese entonces, Señor, yo solamente te pido que quienes estemos expuestos a esta palabra tengamos el valor de poder predicarlos. Estamos avisados de lo que viene, que no es agradable, y muchas personas se pierden. Muchas personas se pierden sin haber escuchado que tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo, buscar su perdón, y Él, siendo tan misericordioso como ha sido, nos puede limpiar, nos puede salvar. Pido misericordia, Señor, para todos aquellos que están allá afuera, Dios, que necesitan, y que bueno, si es con nosotros, pues pon el tiempo y los momentos para que podamos dar fe y testimonio de en quién hemos creído. Te damos gracias, te pido que guardes a toda esta familia, Señor, que los sostengas, fortalezcas, que los bendigas, Señor, de una manera que solamente tu palabra sea la que les dé gusto, la que les dé plenitud y la que les dé gozo. Te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Entonces, ya saben, pónganse a leer y Sí. cualquier duda que salga, pues ahí me
me la echan, por favor.